Imagina esto, un buque portacontenedores iraní de casi 300 metros cargado con mercancías, navegando a 17 nudos por el mar Arábigo. Sabe que hay un bloqueo naval estadounidense por delante. Los buques de guerra americanos lo han advertido repetidamente durante 6 horas seguidas. La tripulación se niega a detenerse y entonces un destructor de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos abre fuego. No un disparo de advertencia a proa, no una bengala, no una llamada por radio. Un proyectil de cañón de 5 pulgadas impactó directamente en la sala de máquinas. Eso no es un simulacro, eso no es una simulación. Eso ocurrió el 19 de abril de 2026 y el mundo despertó el lunes por la mañana ante algo que casi nadie vio venir de esta forma. Bienvenidos a World Brief Daily. Hoy desglosamos lo que acaba de ocurrir en el mar Arábigo. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué significa para el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán? ¿Y hacia dónde se dirige casi con certeza esta explosiva situación? Esta es una historia con capas, técnicas, geopolíticas y militares, y vamos a recorrer cada una de ellas. Si eres nuevo aquí, esto es exactamente lo que hacemos. Sin ruido, solo análisis. Asegúrate de suscribirte a World Brief Daily y pulsar la campanita de notificaciones ahora mismo, porque esta historia se está moviendo rápido y no querrás perderte lo que viene después. Comencemos desde el principio. Para entender lo que ocurrió el domingo, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Esta crisis no comenzó con un solo barco, comenzó con una cadena de decisiones, ultimátums y negociaciones fallidas que se han estado acumulando durante meses. A finales de marzo, el presidente Trump lanzó ultimátums generalizados a Teherán, amenazando con bombardear la infraestructura de Irán y, en sus palabras, devolverla a la edad de piedra si Irán no reabría el estrecho de Hormuz y no acordaba un trato con los Estados Unidos. Los guardianes de la revolución iraní respondieron que el estrecho no estaría abierto a lo que llamaron los enemigos de esta nación. Luego, el 8 de abril, se acordó un frágil alto el fuego de 2 semanas. Según sus términos, Irán debía reabrir el estrecho de Hormuz al transporte comercial. Ambas partes lo llamaron un avance histórico. El mundo contuvo el aliento, no lo contuvo por mucho tiempo. El 11 y 12 de abril, el vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Islamabad, Pakistán, para mantener conversaciones de paz directas con la delegación iraní, que incluía al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y al presidente del Parlamento iraní, Muhammad Bakr Kalibaf. Fue un encuentro histórico cara a cara y colapsó. Vance abandonó Islamabad el 12 de abril diciéndoles a los periodistas que las negociaciones no habían llegado a un acuerdo. Lo que siguió fue veloz. Trump anunció un bloqueo naval total de los puertos iraníes efectivo a partir del 13 de abril a las 10:00 a.m. hora del este. El mando central de los Estados Unidos confirmó que el bloqueo se aplicaría a cualquier buque que entrara o saliera de los puertos y zonas costeras iraníes. Según informes del artículo de Wikipedia sobre el bloqueo naval estadounidense de Irán de 2026, la operación involucra a 10.000 soldados, más de una docena de buques de guerra y más de 100 aviones de combate y vigilancia. El costo para Irán es devastador. El bloqueo sangra a Irán aproximadamente $400 millones por día en ingresos perdidos. Y si continúa más allá del 26 de abril, los analistas advierten que podría causar daños permanentes a los pozos de petróleo debido al exceso de llenado. Para el 17 de abril, Irán declaró públicamente el estrecho abierto al transporte comercial durante el alto el fuego, una breve señal de calma. Los barcos comenzaron a moverse. Durante unas 24 horas, parecía que quizás, solo quizás, las tensiones podrían desescalar. Luego llegó el 18 de abril a las 09:20 UTC. El sábado 18 de abril, un superpetrolero de bandera india, el Sanmar Herald, que transportaba aproximadamente 1.848 millones de barriles de petróleo crudo, fue atacado a tiros por 2 lanchas rápidas de los guardias revolucionarios en el estrecho de Hormuz. Según informes de la firma de inteligencia marítima Windward,
El buque supuestamente contaba con autorización previa de tránsito iraní. No importó. Las lanchas rápidas abrieron fuego sin previo aviso. El Sanmar Herald invirtió el rumbo y fue observado por última vez detenido en aguas de los Emiratos Árabes Unidos con su carga sin entregar. Ese fue solo el primer ataque. A las aproximadamente 11:25 UTC, un portacontenedores identificado como el CMA-CGM Everglade fue golpeado por un proyectil desconocido a unos 25 millas náuticas al noreste de Omán. Se reportaron daños en varios contenedores. Luego, a las aproximadamente 12:08 UTC, el granelero de bandera india Jack Arnav reportó impactos de proyectiles en sus cercanías. 3 ataques en el lapso de 3 horas. Como confirmó NBC News, los medios estatales iraníes reconocieron posteriormente que se dispararon tiros cerca de 2 barcos de bandera india para obligarlos a retroceder. Los guardias revolucionarios emitieron un comunicado formal advirtiendo que todos los buques que se acercaran al estrecho de Hormuz serían considerados cooperantes con el enemigo y cualquier buque infractor sería atacado. Así que seamos claros sobre la secuencia. Irán declaró el estrecho abierto el viernes. Irán atacó barcos el viernes. Irán afirmó que el bloqueo estadounidense era una violación del alto el fuego. Y todo esto, absolutamente todo, preparó el terreno para lo que ocurrió al día siguiente con el Tuska. El 19 de abril, un portacontenedores llamado buque de motor Tuska se dirigía hacia Bandar Abbas, el principal puerto comercial de Irán en la entrada al estrecho de Hormuz. El Tuska no es un barco pequeño. Mide 294 metros de largo, justo por debajo de los 300 metros. Fue construido en Corea del Sur en 2007 y tiene capacidad para 4.795 TEU, es decir, 4.795 unidades equivalentes a contenedores de 20 pies. Es propiedad de la Compañía Naviera de la República Islámica de Irán, el transportista nacional estatal de Irán, que opera porque las sanciones occidentales han excluido efectivamente a Irán del comercio marítimo mundial, obligando a Teherán a construir y mantener su propia flota de portacontenedores, petroleros y graneleros que hacen negocios alrededor del mundo utilizando una red de empresas pantalla, registros de conveniencia de bandera y transmisiones AIS falsificadas. Según datos de inteligencia marítima citados por Windward, al 19 de abril, aproximadamente 177 petroleros estaban en ese momento transportando carga iraní a nivel mundial, con 163 operando bajo lo que Windward describe como banderas fraudulentas. La escala de la flota fantasma de Irán es asombrosa y el Tuska era una de las partes más limpias y visibles de ella, operando abiertamente bajo bandera iraní a pesar de estar sujeto a sanciones, aparentemente confiando en la suposición de que nadie realmente dispararía. Y no es solo cualquier barco sancionado. El propio buque ha estado bajo sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde 2018. Su cadena de propiedad, su seguro y sus operadores están todos enredados en capas de designaciones de sanciones estadounidenses. Según los datos de seguimiento AIS, el Tuska había partido de Shanghái, pasado por Macao, transitado por Singapur y se dirigía a casa, a Irán, cuando cruzó hacia la zona de aplicación de la Armada de los Estados Unidos. Navegaba a unos 16 o 17 nudos, un portacontenedores completamente cargado moviéndose a velocidad operacional, sin aparente intención de detenerse. El destructor de misiles guiados USS Spruance, número de casco DDG-111, un destructor de la clase Arleigh Burke, puesto en servicio en 2011 y construido en Bath Iron Works en Maine, la interceptó en el norte del Mar Arábigo. El Spruance es una plataforma formidable. Desplaza aproximadamente 9.200 toneladas con plena carga, se extiende 155 metros de proa a popa y lleva un arsenal que incluye misiles de crucero Tomahawk, misiles superficie-aire SM-2 y SM-6, un sistema de misiles Sea Sparrow evolucionado, torpedos MK-46 y de manera crítica para esta operación,
el cañón naval MK-45 Mod 4 de 5 pulgadas montado en la parte delantera de su cubierta principal. También lleva una suite completa de sistemas de guerra electrónica, radares y equipos de comunicaciones que la convierten en el combatiente de superficie más capaz del mundo para este tipo de misión de cumplimiento. Según el comunicado oficial publicado por el Mando Central de los Estados Unidos, las fuerzas americanas emitieron múltiples advertencias e informaron al buque de bandera iraní que estaba en violación del bloqueo estadounidense. Ese proceso comenzó no en las últimas horas, sino mucho antes de que el barco llegara a la línea de bloqueo. Los datos AIS sugieren que el Spruance comenzó a emitir advertencias cuando el Tuska todavía estaba a varias horas de su destino, comenzando alrededor de las 07:08 UTC. Se advirtió al barco a medida que se acercaba. Se le advirtió a medida que se aproximaba más. Redujo la velocidad a 6 nudos a las 13:08 UTC, pero no se detuvo. Después de que la tripulación del Tuska no cumpliera con las advertencias repetidas durante un periodo de 6 horas, el Spruance ordenó al buque evacuar su sala de máquinas. Luego disparó el cañón MK-45 de 5 pulgadas. Ese cañón es el arma principal de largo alcance en un destructor de la clase Arleigh Burke. Dispara proyectiles de 32 kilogramos a una velocidad de hasta 20 disparos por minuto. Fue diseñado para bombardeo costero, guerra antisuperficie y apoyo de fuego naval. No es un instrumento quirúrgico, y eso importa enormemente por lo que ocurrió después. El Spruance disparó varios proyectiles a la sala de máquinas del Tuska, inutilizando su propulsión. Marines de la 31 Unidad Expedicionaria de Marines, la única MEU desplegada continuamente en posición avanzada del Ejército de los Estados Unidos, que operaba desde el buque de asalto anfibio USS Tripoli, junto con otros 2 buques anfibios, abordaron entonces el barco y lo pusieron bajo custodia estadounidense. La 31 MEU es la punta de lanza de la proyección de poder de los Estados Unidos en el Pacífico y ahora en el Mar Arábigo. Aproximadamente 2.200 marines y marineros entrenados específicamente para el tipo de respuesta a crisis marítimas que requirió la operación del domingo. Su abordaje del Tuska no fue caótico. Fue la ejecución de un plan que casi con certeza había sido ensayado y preposicionado mucho antes de que el barco alcanzara la línea de bloqueo. En una publicación en Truth Social que se publicó antes del comunicado oficial del Mando Central, el presidente Trump describió la operación en términos directos. La tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro buque de guerra los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. El comunicado del Mando Central utilizó un lenguaje más preciso. Las fuerzas americanas actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento. También confirmó que desde que comenzó el bloqueo el 13 de abril, las fuerzas estadounidenses habían ordenado a 25 buques comerciales dar la vuelta o regresar a un puerto iraní antes de que ocurriera el incidente del Tuska. Ahora, antes de entrar más en las implicaciones geopolíticas, y hay varias, queremos tomarnos un momento para agradecerles su participación en la comunidad de World Brief Daily. Cubrimos historias como esta en tiempo real con la profundidad que merecen. Si estás viendo esto en YouTube, pulsa suscribir y haz clic en ese icono de campana. Cada alerta importa cuando rastreamos una crisis que se mueve tan rápido. Y si nos has estado siguiendo desde que comenzó el bloqueo, deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás viendo. Leemos absolutamente todos. Hablemos del panorama táctico porque aquí es donde la historia se vuelve técnicamente fascinante y genuinamente importante. Una pregunta que surgió de inmediato cuando se conoció la noticia fue por qué la Armada disparó en lugar de abordar primero. Cuando los Estados Unidos interceptaron petroleros venezolanos en operaciones anteriores, el abordaje era el enfoque estándar. Pero el Tuska no es un petrolero y esa diferencia es crítica. Los petroleros son buques de cubierta plana con tuberías y espacio abierto. Puedes descender directamente sobre la cubierta principal desde un helicóptero. Tienes zonas de aterrizaje. Tienes corredores despejados para moverse desde la cubierta hasta el interior del buque. Los portacontenedores son fundamentalmente diferentes.
El Tuska tendría contenedores apilados en filas a lo largo de toda su cubierta. Si te descuelgas o desciendes por cuerda sobre la parte superior de una pila de contenedores, eres un blanco fácil, elevado, expuesto, sin una ruta de descenso fácil y sin cobertura. Necesitarías fijar cuerdas y descender entre las pilas de contenedores, lo que lleva tiempo y deja a un grupo de abordaje muy vulnerable. La proa podría proporcionar una pequeña área abierta, pero el viento en la proa de un portacontenedores totalmente cargado a velocidad crea serios problemas operativos, y un barco en maniobra crea peligros mortales para cualquiera que intente subir por medio de un bote pequeño al costado. También está la cuestión de las armas. El Tuska acababa de venir de Shanghái y Singapur. Eso no significa automáticamente que el barco esté limpio. ¿Alguien cargó armas a bordo antes de la partida? ¿Hay posiciones de ametralladoras en los puentes laterales? ¿Hay granadas propulsadas por cohetes que podrían utilizarse contra un grupo de abordaje? Estas no son preguntas paranoicas. Son el cálculo de riesgo estándar para cualquier interdicción marítima. Y importan aún más cuando recuerdas que en los primeros días de las operaciones navales estadounidenses en el Mar Rojo contra las fuerzas hutíes, 2 Navy SEALs perdieron la vida durante una operación de abordaje contra un buque significativamente más pequeño que el Tuska. La decisión de usar el cañón de 5 pulgadas no se tomó a la ligera, y el Spruance no lo hizo a corta distancia. Para cuando se tomó la decisión de disparar, el destructor se había reposicionado a una distancia de varios kilómetros por el costado de estribor del Tuska, con un ángulo de tiro apuntando hacia la sección de popa donde se encuentra la sala de máquinas. Se dispararon al menos 3 proyectiles. Si todos ellos dieron directamente en la sala de máquinas, o si la combinación del impacto y la proximidad fue suficiente para convencer a la tripulación de detenerse, aún no está confirmado. Lo que sabemos es que la propulsión del barco quedó inutilizada. La tripulación cumplió y los marines abordaron. Las consecuencias, sin embargo, crean un nuevo conjunto de problemas que son casi tan complejos como la propia interdicción. Un buque de 80,000 toneladas con la sala de máquinas dañada en aguas internacionales no se gestiona fácilmente. El propio USS Spruance desplaza aproximadamente 9,000 toneladas con plena carga. No puede remolcar al Tuska. El remolcador de flota estadounidense que había estado estacionado en Bahrein, el Catawba, fue evacuado a Singapur junto con los buques de la Guardia Costera con base en la región a medida que la crisis se intensificó. Eso significa que actualmente no hay un remolcador de salvamento estadounidense fácilmente disponible en la región para tomar el barco a remolque. Aparejar un remolque en un portacontenedores inutilizado de 80,000 toneladas en mar abierto es una operación enormemente difícil, incluso en las mejores circunstancias. Y luego está la cuestión de la carga. El Tuska transportaba contenedores, potencialmente miles de ellos. Según informes del Servicio de Inteligencia Marítima de Windward, el cumplimiento de la ley por parte de los Estados Unidos se ha estado expandiendo para apuntar a los bienes de doble uso como contrabando condicional. Hay una pregunta abierta sobre qué hay exactamente en esos contenedores. Pero aquí está el problema. No puedes buscar de manera significativa en un portacontenedores en alta mar. No puedes acceder a cada caja en un buque de 4,795 TEU mientras se balancea en el mar Arábigo con la sala de máquinas dañada y una tripulación que acaba de ver a un destructor estadounidense disparar a través de su casco. Para realmente inspeccionar esa carga, necesitas remolcar el barco a un puerto, descargarlo con grúas de muelle y realizar una inspección adecuada de aduanas y contrabando. Diego García, la base militar estadounidense más cercana con un fondeadero de aguas profundas significativo, no tiene grúas de muelle. Habría que encontrar un puerto comercial dispuesto a aceptar lo que es efectivamente una confiscación marítima activa de los Estados Unidos de un buque de bandera iraní bajo sanciones activas. ¿Quién acepta ese barco bajo qué marco legal? Esas son preguntas que no tienen respuestas claras en este momento. Lo que sí sabemos es que la respuesta de Irán fue inmediata y furiosa.
Según lo informado por Al Jazeera, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo el lunes que Washington había violado el alto el fuego desde el principio de su implementación, citando el propio bloqueo como una violación de la tregua y describiendo la captura del Tuska como evidencia adicional. En una publicación en X, Baghaei fue más lejos, describiendo el bloqueo naval estadounidense como ilegal y criminal, y afirmando que equivalía a, en sus palabras, crimen de guerra y crimen contra la humanidad. Los militares iraníes también calificaron formalmente el embargo como una violación del acuerdo de alto el fuego y amenazaron con represalias. La agencia de noticias oficial de Irán declaró que el bloqueo había impedido hasta ahora el avance en las negociaciones, que no se vislumbra ninguna perspectiva clara de negociaciones productivas en las condiciones actuales y desestimó las declaraciones estadounidenses sobre las próximas conversaciones como un juego mediático destinado a presionar a Irán mediante un juego de culpas. Mientras tanto, según informó NPR, 3 altos funcionarios estadounidenses se dirigían a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones. El vicepresidente Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Irán, hasta el domingo por la tarde, se negó a enviar su delegación. La agencia IRNA citó lo que describió como demandas excesivas de Washington, expectativas irrealistas, cambios constantes de postura, contradicciones repetidas y el bloqueo naval en curso. Esta es la paradoja del momento. Los Estados Unidos intentan utilizar el bloqueo como palanca para forzar a Irán a la mesa de negociaciones en términos americanos. Irán usa el bloqueo como justificación para no acudir a la mesa en absoluto. Y el alto, el fuego, el frágil y cuestionado acuerdo de 2 semanas que se suponía debía proporcionar espacio para la diplomacia, está a punto de expirar en cuestión de días. Hay algunas cosas que vale la pena tener en mente mientras procesas todo esto. Primero, el Tuska no fue un barco aleatorio que se metió en problemas. Es un buque de la naviera estatal iraní que opera bajo un régimen de sanciones vigente desde 2018. Su presencia en la línea de bloqueo, llegando desde China y Singapur, moviéndose a toda velocidad directamente hacia Bandar Abbas, no fue un accidente, fue una prueba. Ya sea que haya sido ordenado por el gobierno iraní o por la empresa naviera que opera dentro del espacio que Teherán les permite. El Tuska fue una sonda deliberada para ver si la Armada de los Estados Unidos realmente haría cumplir lo que dijo que haría cumplir. La respuesta llegó clara y contundente. Segundo, el uso del cañón de 5 pulgadas contra un buque comercial de bandera civil, incluso uno bajo sanciones, incluso uno ignorando 6 horas de advertencias, es una escalada extraordinaria en el sentido legal y diplomático. Los Estados Unidos han abordado y confiscado buques antes, ha disparado tiros de advertencia antes. Disparar directamente a la sala de máquinas de un carguero es algo diferente. Será citado por Irán, por los defensores del derecho marítimo internacional y por los críticos estadounidenses como una violación del derecho internacional consuetudinario. El contraargumento del gobierno de los Estados Unidos de que el barco estaba en violación de un bloqueo legal fue advertido repetidamente y tuvo la oportunidad de cumplir es legalmente defendible, pero será cuestionado en voz alta e inmediatamente en todos los foros internacionales a los que Irán pueda llegar. Tercero, y este puede ser el punto más importante, el momento. Esta confiscación ocurrió al día siguiente de que Irán atacara 3 barcos en el estrecho el 18 de abril. La postura de la administración parece ser la de la dominancia escalatoria. Irán ataca el transporte marítimo comercial. Los Estados Unidos responden no con un intercambio naval proporcional, sino con la confiscación directa de activos estatales iraníes. El mensaje está calibrado. Tú disparas contra petroleros, nosotros tomamos tus barcos. Tú cierras el estrecho, nosotros cerramos tus puertos. Tú escalas, nosotros escalamos más. Si esa estrategia produce un acuerdo o produce una guerra, es la pregunta que vale $400 millones al día.
Según lo informado en el artículo de Wikipedia sobre la crisis del estrecho de Hormuz de 2026, Irán aparentemente perdió el rastro de algunas de las minas que plantó en el estrecho durante las primeras etapas del conflicto, lo que significa que puede que no sea capaz de reabrir completamente la vía fluvial, incluso si quisiera. Ese es un detalle que no ha recibido suficiente atención. Si Irán no puede despejar físicamente sus propias minas, cualquier acuerdo de alto el fuego que requiera la reapertura del estrecho queda rehén de un problema de ingeniería, no solo de uno político. También está la economía marítima más amplia a considerar. Las principales compañías navieras, incluidas Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, ya habían suspendido los tránsitos por el estrecho y el Mar Rojo antes en la crisis. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo y alrededor del 17% del gas natural licuado. Cada día que el estrecho permanece efectivamente cerrado o peligrosamente disputado, los mercados de energía absorben un choque. Las primas de seguro para los buques en la región han pasado de elevadas a casi prohibitivas para la mayoría de las pólizas estándar. Los recargos por riesgo de guerra que se añaden a las tarifas de transporte están repercutiendo en las cadenas de suministro mundiales, afectando a todo, desde la manufactura asiática hasta los precios de la energía en Europa y los costos de combustible en países que la mayoría de las personas no asociaría de inmediato con un conflicto en el Golfo Pérsico. Y mientras los Estados Unidos tienen actualmente 5 barcos mercantes refugiados en el Golfo Pérsico, un detalle que debería preocupar a cualquiera que piense en escenarios de escalada, la industria naviera mundial observa cada desarrollo con creciente alarma. El mundo del transporte de contenedores funciona basándose en la previsibilidad. Lo que está obteniendo ahora mismo es todo lo contrario. Lo que sucede a continuación es genuinamente incierto y el abanico de posibilidades es amplio. En un extremo del espectro, la confiscación del Tusca podría servir como el choque que rompa el bloqueo diplomático. Irán, ahora viendo cómo su naviera estatal pierde buques, podría decidir que el costo de resistir es mayor que el costo de volver a la mesa y aceptar condiciones que previamente rechazó. El alto el fuego expira en días. El bloqueo le está costando a Irán 400 millones de dólares diarios. Las conversaciones de Islamabad representan una estrecha salida de emergencia que aún queda. Existe una versión de esta historia en la que la captura del Tusca es recordada como el momento en que Irán parpadeó. En el otro extremo del espectro, Irán toma represalias. Ha amenazado con hacerlo. Tiene la capacidad de hacerlo. Lanchas rápidas de los guardias revolucionarios, misiles antibuque, minas, fuerzas proxy en Yemen, Irak y Líbano que pueden extender la geografía del conflicto, un ataque de represalia contra un buque naval estadounidense o una escalada dramática en el estrecho transformaría esta crisis en algo cualitativamente diferente de todo lo que hemos visto en el conflicto de 2026 hasta ahora. El camino intermedio, donde nada dramático ocurre inmediatamente, donde Irán se enfurece pero no golpea, donde las conversaciones en Islamabad producen algo ambiguo, donde el alto el fuego expira a medias y se extiende a medias, puede ser en realidad el resultado más probable. Las crisis como esta a menudo no se resuelven limpiamente, hierven a fuego lento. Producen acuerdos con los que nadie está completamente satisfecho y que se mantienen hasta la próxima provocación. Pero hervir a fuego lento en un estrecho que transporta una quinta parte del petróleo mundial, con un portacontenedores confiscado de carga desconocida bajo custodia estadounidense y un plazo que vence en 72 horas, no es lo mismo que la calma. Las preguntas estratégicas son: ¿enviará Irán una delegación a Islamabad o expirará el alto el fuego sin conversaciones? Y la pregunta fundamental, la que impulsa todas las demás, es si alguna de las partes ha decidido que quiere un acuerdo más de lo que quiere ganar este enfrentamiento. Los Estados Unidos han demostrado 2 veces ya en este conflicto que está dispuesto a disparar proyectiles reales a buques comerciales de bandera iraní. También ha demostrado paciencia,
6 horas de advertencias antes de apretar el gatillo en el Tuska. Irán ha demostrado que responderá a la presión con presión, que disparará contra barcos comerciales de terceros para cerrar el estrecho y que considera el propio bloqueo una provocación en lugar de un mecanismo de cumplimiento legítimo. La segunda ronda de conversaciones de Islamabad, si es que se producen, tendrá lugar a la sombra de un portacontenedores iraní capturado, una sala de máquinas inutilizada y una ventana de 24 horas antes de que expire el alto el fuego. Eso no es una receta para una diplomacia sencilla. Es una receta para una situación donde un solo error de cálculo, un barco que no se detenga, un abordaje que salga mal, un ataque contra un buque estadounidense en represalia, cambia toda la naturaleza de lo que ha sido este conflicto hasta ahora. Seguiremos rastreando esta historia hora a hora. Hay mucho que aún no sabemos. ¿Qué hay en el Tuska? Si se producirá la segunda ronda de conversaciones, cómo será el próximo movimiento de Irán en el agua y cómo gestionará la administración el desafío legal y logístico de qué hacer con un buque de 80,000 toneladas capturado sin un destino obvio. Lo que sí sabemos es esto: la Armada de los Estados Unidos acaba de demostrar que el bloqueo tiene dientes y son reales. El Tuska está bajo custodia estadounidense. Los marines estadounidenses están en sus cubiertas y otros 25 buques ya se han dado la vuelta sin necesidad de una demostración. El régimen de cumplimiento está funcionando en el sentido estricto. Si está funcionando estratégicamente, si está creando condiciones para un acuerdo duradero en lugar de un enfrentamiento más profundo, es la pregunta que las próximas 72 horas comenzarán a responder. Esto es World Brief Daily. Si encontraste valioso este análisis, compártelo. Compártelo con alguien que esté tratando de entender lo que realmente está ocurriendo en el Golfo ahora mismo, porque mucho de lo que hay por ahí son titulares sin contexto. Nosotros te damos el contexto, te damos el panorama completo. Pulsa suscribir, activa las notificaciones y vuelve mañana. Tendremos lo último sobre las conversaciones de Islamabad, el estado del Tuska y lo que sea que venga a continuación en esta situación extraordinariamente fluida. Porque ahora mismo, en el mar Arábigo, la historia se mueve y la estamos observando.